Buenas noches, gracias por seguir informándose con la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche, soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con un hombre que dirige una de las instituciones que generan más confianza entre los costarricenses. Le toca vigilar y organizar nada menos que los procesos electorales del país. A lo largo de 7 décadas, el tribunal se ha ganado la confianza y el respeto de los costarricenses y la admiración de muchas personas e instituciones fuera del país, que ven en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica un modelo a seguir. Esta noche vamos a conversar con el presidente del tribunal, don Luis Antonio Sobrado. Buenas noches, don Luis Antonio. Muy buenas noches, don Ernesto. Es un gran placer estar con usted la noche de hoy. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Tengo la impresión de que el ambiente electoral de cara a estas municipales está frío, muy frío, recontrafrío. ¿Cuál es la previsión que ustedes hacen? ¿Cómo lo sienten ustedes, el abstencionismo o la participación? Depende del lado que lo quiera ver. Hay que recordar que el patrón de participación en elecciones nacionales es muy distinto a la participación en las municipales. Si en las nacionales tiende a participar por arriba del 70%, en las municipales ese 70% es más bien de abstención. Sin embargo, desde que arrancamos en el 2002 con la primera elección municipal, autónomas, estábamos en un 77% de abstencionismo y ya para el 2016 había bajado levemente a un 64,6%. Es decir, que los costarricenses nos vamos acostumbrando a que la rutina electoral no es cada 4 años, sino cada 2 años. Pero también porque va calando ese convencimiento de que las municipalidades son importantes en nuestras condiciones de vida, en lo más inmediato, que son los barrios y en los pueblos donde habitamos, y que el próximo domingo no se juega el interés del tribunal ni el prestigio del gobierno. Lo que se juega ni más ni menos son las oportunidades de desarrollo de esas comunidades, 82 en todo el país. Tenemos que entender que el próximo domingo no tenemos una elección, tenemos 82. Y también el patrón de comportamiento es muy distinto dependiendo de los cantones en los que nos movamos. Tiende a ser mucho más participativa la elección en los cantones más rurales, en las costas y en los litorales del país, por 2 razones fundamentales. Primero, porque hay un sentido de comunidad que no existe. Más arraigado. Claro que sí, no son nuestros anónimos barrios de San José, donde llegamos a dormir y ya está. Y lo segundo, que son comunidades en donde la municipalidad tiene un peso mayor en la toma de las decisiones públicas. Pero yo creo que esos cantones como Hancha, allá en Guanacaste, nos lanzan un desafío al gran área metropolitana y a los cantones más urbanos de que es importante participar, de que tenemos que saber que si hemos tenido un buen gobierno municipal, pues es una oportunidad para mantenerlo a cargo 4 años más, pero si la gestión no ha sido buena, el poder de nuestros votos puede cambiar ese gobierno y establecer una dirigencia cantonal más afín a nuestras necesidades, a nuestras percepciones, porque recordemos que siempre hay espacio para mejora en la gestión de los asuntos públicos locales, pero también las cosas pueden estar peor. Ahí, don Luis, en el tema de campañas, no hay adelanto de deuda política para preparar las campañas de cara a las municipales. Y se ha visto poca publicidad, pocos signos externos a la antigua. ¿Puede haber una relación entre estos 2 fenómenos, la forma de financiamiento de las campañas municipales y esta poca publicidad? Sin duda, el esquema de financiamiento municipal tiene importantes oportunidades de mejora. Usted señala uno. Si bien en una elección nacional existe la posibilidad de que parte del dinero público se gire antes de la elección, esa posibilidad no existe en la elección municipal. Así que precisamente por esa razón... ¿Por qué no existe? ¿Por qué tratar diferente a un aspirante a una nacional que a un aspirante a una municipal?
Creo que dentro de los méritos indudables que tuvo el Código de 2009, que estableció por primera vez el dinero público para las campañas municipales. Sí. Fue la primera vez en la historia, pero tiene indudablemente una falencia que dejó por fuera esa posibilidad de adelanto. Un adelanto que además está hasta previsto en la Constitución Política. Precisamente por esa razón hemos impulsado al menos 2 proyectos de ley que, entre otras cosas, pretenden garantizar ese adelanto en la contribución del Estado en favor de los partidos políticos. Creo que es una buena enseñanza que hay que tener de cara a la próxima elección dentro de 4 años. Analicemos un poco la composición de la oferta electoral. Da la impresión de que hubo una avalancha de postulaciones a través de partidos cantonales, en detrimento de la oferta que posiciona más a los nacionales. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sin duda, si vemos los números comparativos entre 2016 y 2020, en primer lugar, la primera conclusión es que hay más partidos. Pasamos de... Más es muchísimos más, ¿verdad? Pues bastante más. Pasamos de 59 en el 2016 a 80 en esta elección. Si vemos los nacionales, pasamos de 12 a 14, que es un incremento modesto. Ya en provinciales duplicamos, pasamos de 4 a 8 partidos provinciales que están compitiendo. Y en el caso de los partidos cantonales, de 43, actualmente hay 58 postulando candidaturas. Hay una profundización del uso del partido cantonal como vía de participación, compitiendo con los partidos que tienen una proyección ya en toda una provincia o inclusive en todo el país. Hay inclusive municipios que se inauguran, cantones que se inauguran con municipios. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia cómo va a ser esta experiencia, porque ahora tienen que generar de un edificio, toda la logística de una alcaldía. Tenemos al cantón Benjamín del país, que es Río Cuarto, que era Grecia. Antes distrito de Grecia, hoy es cantón de Alajuela. Esa mayoría de edad de la gente de Río Cuarto que pasa a ser una comunidad política autónoma y diferente dentro del contexto de la provincia alajuelense. Gente, allá la de Río Cuarto, que promovió e impulsó el cantonato, pero que ya tuvo una cita con las urnas. Hay que recordar que hubo un referéndum el año pasado, si mal no recuerdo, en donde se estaba definiendo la capitalidad, la cabecera de provincia de ese Nobel cantón. Un cantón que existe, que fue a las urnas para definir cuál iba a ser su cabecera, pero que no tiene gobierno. Todavía no tiene gobierno. Sí, no tiene gobierno, no tiene edificio, no tiene todo el cuerpo. Así es, sigue dependiendo todavía de Grecia y ese cordón umbilical se rompe ahora, el próximo domingo, y desde luego con la toma de posesión del gobierno municipal el 1 de enero de este año. Así que no es tan compleja la logística electoral, porque lo que era antes un distrito ahora pasa a ser un cantón. Es decir, el tema de los centros de votación, las juntas receptoras de votos, no representan gran cambio. Sí, claro, para esa comunidad que ahora va a tener que autodirigirse políticamente. Ahí voy, y era una vieja aspiración de la gente de Río Cuarto, porque estaban dentro de Grecia y geográficamente están distantes, no hay una proximidad tan geográfica tan cercana. Uno de los problemas y escándalos recurrentes tras los procesos electorales son las denuncias por enredos y jugadas dudosas con el tema del dinero, del financiamiento electoral. ¿Qué pueden y qué no pueden reclamar todo este universo de partidos cantonales al Tribunal Supremo de Elecciones en tema de financiamiento? En tema de financiamiento. Muy bien, el partido cantonal tiene la posibilidad, igual que los demás partidos, de hacer una serie de gastos referidos a todo lo que es propaganda y organización partidaria, y
esos gastos tienen que hacerlo a partir de recursos propios, recursos que pueden provenir de las contribuciones de sus propios miembros y simpatizantes, como también de préstamos, en fin, de recursos que autorice la ley y sus propios estatutos. Ese tipo de gastos podrá ser reembolsado pasado el proceso electoral. Es importante mencionar que el queque de la contribución estatal se reparte en proporción a los votos que reciba cada formación política. Sí es importante, hay que aclarar que no todos los que participan alcanzan el derecho a la contribución. ¿Cuál es el piso? El piso es un 4% o haber elegido un regidor. Un 4% del padrón cantonal. Del padrón cantonal. Los que superen ese umbral tienen derecho a la contribución del Estado y tendrán un tope máximo proporcional al peso de sus votos en la elección. Una vez fijado ese tope, los partidos presentan a cobro las facturas en las que han incurrido, se hace un análisis por parte del tribunal y se les reembolsa. Ese es el mecanismo que está dispuesto y sobre todo lo importante es transparencia en la gestión financiera de los partidos, el reporte adecuado y oportuno de las contribuciones que estén recibiendo y aprender a desarrollar esta rutina de exponer públicamente cómo se originan sus ingresos y cómo se producen sus gastos, porque recordemos que la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la política es importante, porque los riesgos son muy grandes. Son muy grandes y para decirlo quizás un poco bruscamente, el hecho de que exista financiamiento para esta actividad política cantonal pone un incentivo a esa participación por lo menos quienes participen van a poder encontrar en ese financiamiento algo de músculo político para seguir su vida partidaria. Así es. La contribución del Estado a la política en un marco de financiamiento mixto, porque los partidos también se alimentan de sus propios recursos, permite darle viabilidad a proyectos políticos de toda naturaleza y no únicamente aquellos favorecidos por los sectores económicamente poderosos de un país. Es decir, contribuye a la diversidad y a la pluralidad ideológica en la oferta electoral. Eso por una parte. Pero también es importante que baja la dependencia de los partidos respecto del donante privado. Y eso pareciera sano en la medida en que los partidos tienen que ser algo más que los intereses que puedan tener algunas personas que invierten dineros en la política. Usted dice la palabra mágica, inversión. Cuando la gente se plantea si va a votar, si no va a votar, qué va a hacer este domingo, por quién va a votar, tiene que también visualizar que la elección es una inversión en democracia que hace el país. ¿Cuánto va a invertir el país en estas elecciones municipales? Tenemos un presupuesto para el tribunal de 7.400 millones de colones. No es que todo ese dinero se vaya a gastar, por supuesto que procuramos ir generando ahorros para poder devolver los sobrantes que se generen a partir de ese ahorro, pero como ve es una porción de dinero generosa que debe de verse como una inversión en democracia. Justamente la magia de la democracia es que no tenemos gobiernos vitalicios, a nivel nacional, pero también no tenemos gobiernos vitalicios a nivel local. Eso en algunos cantones podría ser altamente discutido. Hay alcaldes que llevan 5 periodos, el alcalde de San José, por ejemplo, reeligiéndose, niños o jóvenes que tienen hoy 20 y pico de años, 30 años, y que lo único que han visto es ese alcalde. Pero lo importante, y eso es lo importante que se da en democracia, es que el próximo domingo la gente tiene la oportunidad de mantener en el poder a esos grupos que ya han ganado una elección
o pueden apartarlos y sustituirlos por otro tipo de agrupaciones. Es decir, el poder está en manos de la gente el próximo domingo, ya sea para ratificar buenas administraciones municipales o para castigarlas, sustituyéndolas por otro equipo de gobierno municipal. Y en la medida en que vayamos a votar la mayoría de los costarricenses y sobre todo la mayoría de los vecinos del cantón, nos aseguramos que el que resulte electo, ya sea por reelección o un nuevo equipo de gobierno, tenga una mayor sintonía con las necesidades y aspiraciones de las mayorías. Justamente ese fenómeno del abstencionismo juega en algunos liderazgos cantonales para asegurar estas continuidades de reelección. A veces el alto número de abstencionistas favorece que teniendo un grupo, un núcleo duro, firme, se logra ser reelecto muchas veces. Entiendo que hay algunas iniciativas para cambiar esto, para modificar esto y limitar la cantidad de veces que alguien puede ser reelecto en un cargo de alcalde. ¿Cuál es la visión del tribunal sobre el tema? Efectivamente, hay varios proyectos de ley que pretende fijar topes a la reelección, en algunos casos circunscrito al caso de los alcaldes, en otros casos haciendo extensivo estas limitaciones a los regidores también. Puedo decir que manifiesto la opinión del tribunal porque esos proyectos ya han sido consultados al pleno que yo presido. Y en todos los casos hemos dicho que es un tema de decisión política, hay una valoración política que le corresponde a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea es la que puede autorizar la reelección indefinida o fijar límites. Y hemos dicho que en todos estos casos se trata de, en caso de que haya consenso parlamentario, se trataría de reformas que no suponen ningún obstáculo de constitucionalidad y que por tanto la Asamblea está en libertad de valorar y eventualmente aprobar una legislación de esa naturaleza. Pero repito, es una decisión de política legislativa que es exclusiva responsabilidad de la Asamblea. 6 de cada 10 alcaldes que buscan reelegirse son investigados por causas penales en el Ministerio Público. De los 65 alcaldes que quieren reelegirse, de ellos 37 tienen causas penales. ¿Qué nos dice esto de la gestión municipal? Pensaba, por un lado, podría ser que es compleja y que expone a quien asume la tarea a riesgos de ser denunciado por tecnicismos, o nos está hablando también de un sistema muy perfectible todavía. Pues yo prefiero no referirme a casos concretos. No. Lo que sí es cierto es que pueden estar jugando ambos factores, los dos factores que usted menciona. Pero aquí lo importante es que gracias a la prensa y gracias a los esfuerzos de diferentes actores sociales hemos podido también los votantes conocer la trayectoria y las virtudes y eventualmente las condiciones de toda la oferta electoral y es el pueblo el que va a definir la idoneidad de los candidatos que juegan en la elección. Sin duda ese examen de idoneidad corresponderá a cada ciudadano, porque aquí lo fundamental es que el gobierno, y entendiendo el gobierno como Estado y el tribunal dentro de ese contexto, no hace una preselección de cuáles candidatos son idóneos, sino que eso en democracia le corresponde a la gente. Pero hay que destacar la importancia que tiene que la gente cuente con información relevante de todos los candidatos. Y en eso invierte el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en eso invierte la prensa. Y quiero darle la importancia que tiene a este esfuerzo también para que los costarricenses puedan conocer mejor las condiciones de los candidatos y la solvencia de sus propuestas. Hay cosas que el costarricense da por un hecho. El Tribunal Supremo de Elecciones es algo que la gente da por un hecho, va a hacer una elección justa,
va a ser una elección transparente, no va a haber robo de votos, no va a haber enredos en el conteo de los votos, pero esto no es así en todo el mundo y no ha sido siempre así en Costa Rica. ¿Cuándo nace el tribunal? Hagamos un poquito de arqueología democrática. Esto que damos por un hecho no es tan así en muchos países del mundo, en nuestra América Latina incluso. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento y empoderamiento del tribunal? Es una muy buena pregunta y eso nos retrotrae a la década de los 40 del siglo pasado. Recordemos que en esa época, en la época de la reforma social en Costa Rica, hubo una guerra civil motivada en parte por el irrespeto a la voluntad de las mayorías expresada en las urnas. Y el clima político que genera esa guerra hace que los constituyentes tomen conciencia de la importancia de blindar a la democracia. ¿Y qué es lo que hacen? Quitarle las manos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de la organización de las elecciones, como era antes, y del arbitraje de la elección, como era también antes. Recordemos que la guerra se desata cuando la Asamblea Legislativa desconoce el resultado de la elección. Eso lleva a los constituyentes a crear una institucionalidad electoral que es emblema en América Latina, caracterizado por ser organismos electorales permanentes, especializados y autónomos, separados del manejo de la Asamblea Legislativa, separado del funcionamiento del Poder Ejecutivo, con una elección de magistrados que ya ni siquiera va a la Asamblea, sino que es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, y que se procuró dar garantías de independencia a través de una serie de medidas que dispone directamente la Constitución. Por ejemplo, asegurar que el Ministerio de Hacienda no pueda recortar el gasto presupuestado para organizar la elección. Es decir, tener no solo autonomía política y autonomía funcional, sino también autonomía económica. Efectivamente. Y desligar también a los partidos políticos de lo que es el funcionamiento del tribunal. Pasamos entonces a tener una organización despartidizada. Solo hay un órgano electoral donde los partidos tienen presencia activa y protagónica, que son las juntas electorales. Y yo creo que podemos estar absolutamente seguros de que nuestro voto será respetado y contado con absoluto profesionalismo por varias razones. Primero, porque estamos ante un árbitro independiente y confiable de la elección, reconocido en el mundo entero como un ejemplo de buen hacer en esta materia, pero también porque el voto se emitirá en casi 6.000 juntas receptoras de votos, donde van a estar representantes de los partidos políticos controlándose entre ellos. Mutuamente. Exactamente. Pero además los partidos, además de tener representantes en mesa, van a tener fiscales que también van a estar observando que todo se realice de manera adecuada. Agregamos la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales y, muy importante, el tribunal está acreditando a 2 funcionarios en cada junta receptora de votos. Don Luis, nos queda ya poquito tiempo. Cuéntenos cómo está la distribución del material electoral, si ya terminó el proceso, y a qué hora podemos tener ya el día de la elección los primeros resultados, cómo va a ser esa dinámica. Bueno, en cuanto a lo primero, básicamente el material electoral ya está en manos de las juntas receptoras de votos. Algunos casos muy particulares, no, por ejemplo, comunidades indígenas que entramos por vía aérea. En estos días estamos empezando el traslado de ese material electoral, pero en fin, todo se ha desarrollado con absoluta normalidad, con el auxilio de la fuerza pública, con la participación comprometida de los partidos políticos en ese rol fiscalizador del proceso electoral. Así que, aunque usted no me lo crea, organizar una elección municipal es mucho más complicado que una elección nacional. La elección nacional puede ser mucho más caliente políticamente, pero se eligen 60 funcionarios, no 6.000 como el próximo domingo. La oferta electoral es de 6.000 personas. Correcto. 6.000 candidatos. 6.000 puestos. Hay 6.138 puestos en disputa. ¿Quiénes se lo disputan? 34.000 candidatos.
Claro, es una elección, es una mega elección. Es una mega elección, son 82 elecciones cantonales concurrentes. Y eso requiere afinar con mucho detalle toda la logística electoral. Logística pues, que tiene su punto culminante el próximo domingo y que el costarricense podrá votar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿A qué hora estarán los primeros resultados? Cerramos las juntas a las 6, viene un trabajo de contabilización de las juntas y entre 8 y 8:30 vamos a liberar el primer corte de datos. No esperemos que sea con la velocidad con que se transmitió datos en la segunda vuelta del 2018 porque era una sola papeleta y dos opciones. Pero estamos convencidos que vamos a poder transmitir un número importante de juntas y antes de que sean las 12 de la noche ya la gente va a tener una idea muy aproximada de cómo quedó la elección. Los invito desde luego a seguirnos en la página web del tribunal, pero también en la señal de Canal 13. En la señal de Canal 13. Así es, don Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por venir al set de Costa Rica Noticias, por compartir con nosotros el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, que es fundamental. Basta hacer referencia a la situación que vive Bolivia hoy, países hermanos como Venezuela también, cuya institucionalidad se ha visto desgastada por muchas cosas, pero entre otras por procesos electorales poco transparentes, poco confiables. El trabajo del tribunal protege a los costarricenses en buena medida de situaciones como esas. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen y por el tiempo que nos dedicó. No, muchas gracias a usted, don Ernesto, y estamos a su disposición este fin de semana electoral para que pueda transmitir y contar con toda la información necesaria y oportunamente. Ahí vamos a estar desde las 6 de la tarde en adelante transmitiendo. Ustedes que se informan con Costa Rica Noticias, les agradecemos su compañía y ya saben, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.